clase, ya ingresaron, entonces los que vayan faltando que se vayan uniendo poquito a poco. Bien, ¿qué tal están? ¿Qué tal les fue en los días anteriores? ¿Cómo estuvo su fin de semana pasado? ¿Todos bien? Sí, gracias. ¿Se están cuidando? ¿Se Todo están bien, licenciada, protegiendo? buenas tardes. Buenas Todo bien, tardes, Lick, gracias. buenas tardes, Kiara. Se están cuidando, se están protegiendo porque la situación está bien difícil. Hay que cuidarse, hay que protegerse y si no tienen sus vacunas, pónganse sus vacunas, algo se defiende uno a cambio de nada. Ven que los hospitales se llenan de casos de personas que no están vacunadas. Hay gente que tiene sus propias ideas, pero las consecuencias después no son las mejores. Bien, empecemos entonces. Habíamos platicado el día anterior sobre generalidades de lo que era el derecho procesal y decíamos que el día de hoy ya empezamos con el tema de los distintos modos o formas en que se han resuelto los conflictos durante toda la historia de la humanidad. Claro, por el tiempo, la extinción del curso, pues solo hacemos un breve resumen, no podemos adentrarnos demasiado, pero para empezar, se recuerdan ustedes, como lo vieron en su curso de Introducción al Derecho y como lo vieron en su Derecho Romano, todo el mundo coincide en que tres han sido las formas de la solución de conflictos durante todo el desarrollo histórico. El primero es la autodefensa o legítima defensa o venganza privada. Recordarán ustedes que cuando les dieron también sus cursos de sociología, les mencionaban que en la venganza privada, pues lo que ocurría es que el ofensor sufría las consecuencias cuando el ofendido digamos en una palabra muy simple, se desquitaba. El ofendido no se quedaba con el daño causado, sino que por el contrario se vengaba, la venganza, ¿verdad? Y si el daño era tan serio, pues todos sabemos muy bien que la familia era la que ejercía ese derecho de vengar el daño, incluso si había perdido la vida la persona que fue el ofendido. Entonces decíamos que aquí es la venganza privada. La venganza privada tiene sus propias características. Primero que nada, recordarán ustedes que les dijeron que no era imparcial, era parcial. ¿Por qué? Porque no hay un raciocinio, no hay alguien que se siente con las partes, que proponga soluciones. O sea, son las partes las que se toman por sí el derecho a decidir su conflicto. Entonces es parcial. Entre otras características que también les dijeron es que es egoísta. ¿Por qué? Porque la persona solo quiere desquitarse, ¿verdad? La persona solo quiere resarcirse, no le importa el daño que cause, incluso el daño que cause puede ser mayor al recibido. Imagínense ustedes que la venganza privada pues era más que todo la fuerza bruta, la fuerza física, y si el ofendido era una persona corpulenta y el ofensor era una persona delgadita, que no tuviera mayor complexión física, a la hora de la venganza no iba a soportar lo que le hacía el otro. Entonces no era egoísta, parcial totalmente, no respondía a las circunstancias que debe tomarse como es la imparcialidad y la justicia. Esa venganza privada, ¿se recuerdan ustedes también? Que se pasó a muchas legislaciones y en el caso nuestro, también nuestro Código Penal contempla esa figura. Tenemos ahí en nuestro Código Penal, ya lo vamos a ver en un momento, cómo esa autodefensa o legítima defensa se reconoce en las legislaciones en casos muy especiales. Fíjense en esto, ¿cuántos años han pasado que fue miles de años, que fue una forma de solucionar los conflictos que se desechó por ser una forma egoísta e imparcial e injusta, y aún los códigos o las leyes penales regulan esa forma de solución de conflictos, solo que determinados requisitos que tienen que llegar y en determinadas circunstancias. De la venganza privada, pues se fue adelantando a lo que se llama la autocomposición para que después lleguemos a la heterocomposición, que son las tres formas de solución de los conflictos. Pero regresemos un poquito de nuevo a la legítima defensa o autodefensa o venganza privada. Observarán ustedes que se hablaba de la famosa ley del talión. ¿Alguien se recuerda
¿En qué consiste la ley del talión que lo vieron en su derecho romano? Ojo Sí, por ojo y Nuria. diente por diente. Perdón, había pedido la palabra Nuria. ¿No? Bien que está algo lento mi internet. Ojo por ojo, lo que dijo el compañero y diente por diente, ¿verdad? Gracias, Nuria. Y Alex, usted había pedido la palabra también, ¿verdad? En ese sentido. Lo mismo que dijo la compañera había dicho, Lick. Bueno, mire, pues. En realidad, lo que ustedes mencionaron del ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, pie por pie, esos son ejemplos. Dicen, son ejemplos de la ley del talión, pero no consiste en eso la ley del talión. Fíjense bien, tan sencillo. La ley del talión consiste en que el mismo daño que se causa, el mismo daño se recibe. Así es, ténganlo presente. El mismo daño que yo causo, ese daño me van a causar. Esa es la ley de talión. Los ejemplos son los que ustedes acertadamente mencionaron. Ojo por ojo, pie por pie, quemadura por quemadura. Esos son los ejemplos, pero la definición sencilla es que el daño que yo provoco, ese mismo daño voy a recibir. En otras palabras, el mismo daño que se causa, el mismo daño se recibe. Es como aquella otra que está también en las escrituras, ¿verdad? Con la misma vara que mides serás medido. Así simple, ¿verdad? Eso es la ley del talión. Y les decía que esa venganza se trasladó a nuestro código penal. A ver, ya que tienen ahí sus computadoras y sus teléfonos, veamos el código penal. Yo me recuerdo que es el artículo 27 del código penal. A ver quién nos ayuda para la lectura y comprendamos cómo esta forma de solución de conflictos antiguo está vigente hoy en nuestro sistema guatemalteco, como en muchas otras legislaciones. 27, penal. Perdón, 24 es jóvenes, 24, me estoy comiendo los artículos, 24. ¿Me permite, Lick? Claro que sí, Carlos. Muy buenas tardes, compañeros y licenciado. Artículo 24. Son causas de justificación, legítima defensa. Primero, quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. A. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. C. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias. Si su actitud denota inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. El requisito previsto en el literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. ¿Continúo, Lick? Ahí estamos bien, Carlos. Ahí está, ¿ve? O sea, una Gracias. forma antigua de solucionar un conflicto está plasmado en nuestra legislación, pero ojo con eso, deben de reunirse esos requisitos que señala el artículo 24. O sea, no voy a decir, bueno, yo voy a argumentar legítima defensa en cualquier caso, no, eso sí ya pasó a la historia. Ahí están las circunstancias, los casos en los cuales una persona que hace uso de la legítima defensa, que era la autodefensa o la venganza, como se le llama, puede, el sistema jurídico lo ampara. Ahí están las circunstancias, pero no nada más de que yo me desquito como de lugar y no importa el daño que cause o pensé que me iban a causar, no. Esa es una forma de solucionar el conflicto. No se les olvide la ley del talión, el mismo daño que se causa, el mismo daño se recibe. Y ese sistema, desde ese sistema egoísta, parcializado, injusto, pues el hombre se va desarrollando, es decir, el hombre
por su misma naturaleza va buscando relacionarse de una mejor manera con sus semejantes. El descubrimiento del fuego fue fundamental. También el cocimiento de los alimentos desarrolló al individuo, es decir, cosas que uno no cree a veces, pero cuando regresa en la historia ve cómo esos descubrimientos han desarrollado la mente del ser humano y le ha permitido ir mejorando todos los días. Pues de ese sistema, de la legítima defensa, o autodefensa, o venganza privada, se pasó a otro sistema que se llamó la autocomposición. Fíjense bien, auto es uno mismo, autocomposición, o sea, uno mismo arregla el problema. Pero aquí ya no hay que el ofendido se va a desquitar del ofensor, no. Aquí ya son las partes, las personas involucradas en el problema, quienes buscan la solución. No interviene ninguna otra persona, ¿verdad? Son los dos sujetos o los dos individuos que se están envueltos en el problema que buscan solucionar. Ustedes van a escuchar que se llama sujeto activo y sujeto pasivo, o parte activa y parte pasiva. Es decir, ahí estamos. ¿Quién es el sujeto activo? Pues el que creó el problema. Sujeto pasivo, el que lo recibe, pero en esta situación los dos, tanto el sujeto activo como el pasivo, se sientan a la mesa, discuten el problema y buscan la solución. Este sistema sigue siendo parcial. ¿Por qué? Porque no comparece una persona ajena que proponga fórmulas de arreglo. Son ellos parcializados en su situación, pero por lo menos buscan cómo solucionarlo. Es decir, la autocomposición. Pues algunos dicen que sigue siendo injusta. ¿Por qué? Porque las personas se ven obligadas a tomar decisiones con tal de mantener la paz y la armonía social entre ellos, que muchas veces no beneficien nada. Pero pienso que ya es un avance, o se dio un avance en aquellos tiempos en que ya no se usó la venganza privada, ya las personas en uso de su raciocinio se sentaron, discutieron, analizaron y encontraron una solución a su problema. Eso es una ventaja en la autocomposición. Aquí lo que sucede es que tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo ceden parte de sus derechos, se conforman con llegar a ciertos arreglos a cambio de evitar más problemas o terminar con el problema que están dándose. Esta autocomposición existe en la actualidad y está regulada en nuestras leyes y especialmente en lo que nosotros vamos a estar manejando, que les decía el otro día que tuvieran listo siempre su Código Procesal Civil y Mercantil. El título principal es, les decía que las formas de solución de conflictos durante toda la historia, ¿verdad? Ahí alguien me lo preguntaba, por eso le aclaraba. Bien, entonces decíamos que en la autocomposición pues, sigue siendo parcial, pues ya es un poco injusta, aunque ya menos que la primera, ¿verdad? Ya las partes en su justo raciocinio lo solucionan. Y vemos que esa autocomposición se traslada a nuestras leyes en la actualidad. Claro, hay que llenar requisitos especiales y mencionamos, por ejemplo, la renuncia de derechos. Las personas renuncian a ciertos derechos a cambio de solucionar el problema. La renuncia. También está la transacción, es decir, ambas partes sacrifican derechos que creen que les corresponden en aras de mantener la paz y la armonía social, o por lo menos la armonía de su grupo pequeño donde conviven. ¿Dónde encontramos la renuncia regulada en la actualmente? Pues primero que nada en la ley del organismo judicial. Esa ley, por favor, ténganla siempre ahí lista, ténganla en mente porque la vamos a estar manejando constantemente. Leamos el artículo 19, a ver quién nos ayuda, 19 de la ley del organismo judicial. Sí, Fátima. No sé si me permite leerla, licenciado. Sí, claro, sí, usted tiene la palabra. Gracias. Artículo 19, renuncia de derechos. Se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley.
siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social, al orden público o perjudicial a tercero, ni se prohíba ni esté prohibido por otras leyes. Gracias, Fátima. Ahí está, mire, renuncia. O sea, la persona pierde o cede derechos que le corresponden con el afán de solucionar el conflicto. Por eso es que el tema se llama formas de solución de conflictos, desde el desarrollo histórico hasta donde estamos. Y le mencionaba también que está la transacción. Fíjense bien, en la renuncia vemos que una de las partes es la que renuncia a sus derechos. En la transacción son las dos partes quienes pierden o ceden parte de sus derechos con el fin de llegar a un arreglo. Y en la actualidad también se regula y está en el Código Civil, solo que es un contrato. En la actualidad es una forma de solución de conflicto de un contrato que se llama la transacción. Quien no tenga por ahí el Código Civil se va hasta casi el final y es en el artículo, creo que es el 2150 o 152, creo que es el 2150 o 2152, por ahí está. A ver quién me ayuda. Código Civil, la transacción. Es el artículo 2150. Sí, Amy, a ver, ayúdenos ahí. Buenas tardes, licenciado. Artículo 2151. La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, decidir de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiado. Muchas gracias, Jamie. Estaba yo perdido, era el 2151, yo diciéndole sí, 2150 o 52, pero acabé que Jamie lo encontró en su lugar adecuado. Pues mira, algo importante en ese artículo, como les decía, diferente a la renuncia. Fíjense bien, en la renuncia, así que valga la redundancia, se renuncian derechos para evitar un conflicto, un juicio. En la transacción, si llevaron solo escucharon, sin necesidad de leerlo, pero solo con escuchar, dicen que las partes, fíjense, los dos, ceden derechos, se ponen de acuerdo los dos. ¿Para qué? Para evitar un pleito o para terminar uno. Por eso se menciona que la transacción, como parte de la autocomposición, puede darse antes de un proceso, dentro de un proceso o después de un proceso. Eso quiere decir, si ustedes leen su libro, dicen preprocesal, es decir, antes de un proceso. Intraprocesal, dentro del proceso. Y postprocesal, después de un proceso. Es decir, las partes pueden ponerse de acuerdo en una transacción. Un ejemplo sencillo. Los padres de un menor de edad pueden ponerse de acuerdo en cuanto al monto de alimentos. Celebran una transacción, es decir, evitan ir a un juicio. Se evita a la madre plantear una demanda y el padre comparecer a un juicio para que fije un juez una pensión alimenticia. ¿Sí? Eso se da antes de un proceso, por eso esa transacción es preprocesal, antes del proceso. Intraprocesal, bueno, el proceso ya está iniciado. Por ejemplo, en el mismo caso, se planteó la demanda ante el juez respectivo o el juez que lleva la causa de los alimentos en materia civil señala una audiencia para que las partes comparezcan a declarar, por ejemplo. Y ahí hay una etapa o fase que se llama conciliación. Y ahí busca el juez alguna manera de arreglarlo. Y si ahí se ponen de acuerdo en el monto y la forma de pago, pues ahí se termina, es intraprocesal. Ya terminó el proceso intraprocesal, ahí lo arreglaron sin ningún problema. Sí, por eso es pre-intra. Postprocesal, bueno, el proceso ya terminó, por ejemplo, vamos al mismo ejemplo para no confundirnos, ya terminó, pero resulta que el padre se quedó sin trabajo, la situación está difícil, bueno, él no puede pasar la pensión que se había pactado o que había fijado un juez, ya terminó el juicio, pero como personas sensatas se sientan y platican y pueden llegar a un arreglo de que le baja la pensión por un tiempo o se la suspende porque él está, póngase enfermo
o sin trabajo, o se suspende temporalmente, ¿sí? Y solucionan un problema, ¿sí? Se da después de un proceso. Puede llegar al proceso, claro, pero para eso se necesita madurez. No dice, bueno, pero es que el niño come, sí, come, pero el otro no tiene trabajo, sufrió un accidente, cualquier cosa, no puede trabajar, pues habrá que ver que dé algo o alguna forma distinta, no necesariamente dinero, pudiera, por ejemplo, permitírsele que dé en alimentos, que vaya y le traiga, por decir, sus frijolitos del arroz, que le traiga los cofres, la leche, o sea, se puede permitir. Es decir, son sí, formas de solucionar conflictos. No se nos olvide, ¿no? La autocomposición también puede ser antes, dentro o después de un proceso. Y dentro de esa misma autocomposición se da otra figura que se llama el desistimiento. Desistimiento. Fíjense, desiste la persona, es decir, ya no va a seguir con el juicio porque no vale la pena pelear. Puede ser que han llegado a un arreglo o se dio cuenta que no vale la pena el litigio. Y ese desistimiento, que está regulado en autocomposición de tiempos atrás, regresa a nuestra legislación y ahí la encontramos. ¿Dónde está? Procesal, civil y mercantil. El 581, ¿quién me ayuda? 581, procesal, civil y mercantil. A ver, ¿quién tiene por ahí? Procesal civil y mercantil, 581. No hay nadie por ahí. ¿Qué pasó? ¿Se me fueron? Bueno, ¿Me permite? yo lo tengo listo. Claro que sí. Yo también, Lick. ¿Quién pidió de Milton? Buenas tardes, Lick. Mucho gusto. El artículo 581, formas de desistimiento. El desistimiento puede ser total o parcial. El desistimiento total es el proceso o de un recurso que afecte la esencia del asunto, y el parcial solamente de un recurso, incidente o excepción, sobre puntos que no dan fin al proceso y sobre una prueba propuesta. Toda solicitud de desistimiento debe formularse especificando concretamente su contenido. El desistimiento puede hacerse cualquiera que sea el estado del proceso. Gracias, Milton. O sea, mire, es otra forma de que una persona de su libre albedrío decide terminar el conflicto. Es una autocomposición. Dice, no, yo no quiero seguir en esto. ¿O para qué hoy ya llegamos a un arreglo favorable, o sea que voy a desistir de ese proceso que planteé, ya no es necesario? A ver, ¿quién había pedido la palabra que nos ayude con el 582 para complementar ese desistimiento? Permiso, Lick. Vaya, Carlos. Artículo 582. Desistimiento del proceso. Cualquiera puede desistir del proceso que ha promovido o de la oposición que ha formulado en un proceso en que es parte. Este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia al derecho respectivo. Para desistir del proceso no es necesaria la conformidad de la parte contraria. Gracias, Carlos. Entiendo. Perdón, Carlos, si le escucho. Disculpe, me entiendo entonces que aquí el desistimiento puede ser, es por la persona afectada en un conflicto. Sí, mire, no, el desistimiento, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo. Usted me debe dinero y yo planteo una demanda en contra suya. Pero ya planteé la demanda, pero resulta que usted viene y me dice, mire, licenciado, pues yo le debo a usted 1,000 quetzales, pero fíjese que me quedé sin trabajo por la pandemia. Ayúdeme, déjeme la oportunidad de pagarle la mitad. No puedo pagarle más, estoy sin trabajo. Y bueno, digo, pobrecito Carlos, la verdad es que tiene razón, la pandemia dejó mucho menos trabajo, gracias a Dios yo lo tengo y lo voy a ayudar. Va, está bien, pues págueme eso y ahí dejemos un terminado. Entonces yo vengo y presento mi desistimiento. Desistir es que yo ya no quiero nada. Bueno, el señor juez, mire, yo ya no me interesa, ya yo me arreglo con él, o simplemente no me interesa seguir el proceso y que se dé por terminado, porque hay algo importante. Cuando uno desiste de un proceso, no lo puede volver a iniciar.
No puede decir, ay, pues mire, la verdad es que salí afectado porque resulta que Carlos a la semana siguiente ya encontró trabajo y le pagan re bien y ahora que me pague el resto voy a volver a demandarlo, ya no se puede. Por eso dice ahí que no se puede renovar de nuevo el proceso del que se ha desistido. O sea, la persona que inició el proceso es quien desiste. Dentro del proceso, también la otra persona puede desistir si ha presentado un medio de prueba y no le parece adecuado. Dice, no, mejor presenté un testigo, pero ese testigo no me conviene, mejor voy a desistir de ese testigo. Dice, presenta, no, ya no lo reciben. O de un recurso, vamos a ver si es un recurso, yo no quiero hacer nada de ese recurso, yo soy el sindicado o el afectado, pero voy a desistir del recurso. O sea, uno es el que decide en el proceso, fíjense bien, del proceso renuncia el actor o el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo, el actor? Quien presenta la demanda. Ahora, de incidentes, de recursos, de pruebas, cualquiera de los dos, el demandante o el demandado puede desistir. Muchas gracias, Lic. Sí, Carlos. Sí, Gabriela, ¿le escucho? Gabriela Alquijay, había pedido la palabra, perdón. Bueno, tal vez se le fue ahí. Bueno. Lucía Isabel. Licenciado, buenas noches. Solo Sí. con una consulta respecto al caso que nos estaba hablando en familia por lo que es manutención. Ajá. Si la mujer o el hombre que está solicitando la manutención desiste, ya no puede volver como a querer volver a pedir más adelante, o sea, unos años después, volver a poner demanda de manutención, si ya desistió una vez. Mire, pues, en la cuestión de los alimentos, cuando usted plantea una demanda, puede hacerlo en nombre de sus hijos menores de edad o en nombre suyo como esposa. Pero usted no puede desistir en nombre de sus hijos, porque son menores de edad y esos derechos no se pueden desistir. Y ahí más adelantito lo dice, si no estoy mal, en el 583 creo que lo dice. Ahora, usted puede desistir de usted sí, porque puede decir, bueno, yo tengo un mejor trabajo hoy, ya no, y este no tiene ni trabajo, gana menos que yo, y además está dando para mis hijos, yo voy a desistir de lo mío. Usted desiste de lo suyo, pero de los hijos menores usted no puede desistir. Y ahí sí que llegará al final, y aunque le pongan una pensión mínima, si usted quiere, a él porque no tiene condiciones óptimas, pero tiene que fijarse una pensión porque los derechos de los menores son indiscutibles e irrenunciables. Licenciado, perdone, ¿y cuánto sería la cuota, por decir así, mínima que un juez establece? Fíjese que para establecer una cuota o una pensión mensual, tienen que verse muchas cosas. Primero tiene que verse la posición económica de la familia en su conjunto cuando estaban viviendo juntos, si vivían juntos. Los ingresos, no solo del papá, sino de la mamá, porque van a ver ustedes en su código civil, en su derecho civil, que la obligación de alimentar a los hijos es de ambos padres. Entonces hay que ver si usted tiene ingresos para ayudar. Si usted no tiene ingresos y solo el padre, ¿cuánto gana? Si tiene otras obligaciones, pero de otros hijos, por ejemplo, porque los alimentos tienen prioridad, pero lo máximo que se puede descontar es un 50% de los alimentos, lo máximo. Pero hay que ver, él no puede decir, bueno, pero es que yo le debo a un banco porque compré un carro, eso, perdone, pero sus hijos no van a comer llantas, ¿verdad? Ni van a comer puerta, ni bocina, ni nada de eso, no, usted primero es la familia, o sea, hay prioridades, y en este caso, los alimentos son prioridad ante cualquier deuda, alimentos de menores especialmente. Usted sí puede renunciar a sus derechos, el momento que usted quiera, desiste, dice, no, yo no quiero, allá estoy bien, gano mejor, o no quiero, anda, como dicen normalmente, ando mendigando, nada, no, usted, pero de menores no puede. Ellos podrán hacerlo, pero ya cuando sean mayores, ellos dejarán de percibirla y el papá iniciará el juicio de que se extinga la obligación, y ya terminó, salvo que un hijo mayor esté en condiciones de incapacidad que no le permita trabajar por sus problemas mentales o físicos que no le permitan, entonces el papá tendrá que seguir sosteniéndolo de por vida. ¿Estamos ahí? Sí, gracias.
Para la pregunta que me llama, ahí dentro del juicio de divorcio se fija una pensión para los hijos menores. Es parte de los requisitos que vaya un proyecto, quién va a hacerse cargo de los hijos en su cuido, o sea, a quién le van a quedar, ¿verdad?, sus hijos, y quién va a dar los alimentos, en qué cantidades. Hay un proyecto que se le presenta al juez para que él establezca, apruebe la demanda, porque cuando es un divorcio voluntario, pues quiere decir que están de acuerdo y que ya establecieron cuánto es el monto de la pensión, que es el adecuado, aunque las pensiones pueden aumentarse o pueden disminuirse de acuerdo a las circunstancias del momento. Él gana más, los niños ya crecieron, las cosas son más caras, entonces habrá que aumentarla. Al contrario, ya uno de los hijos ya es mayor de edad, ya trabaja, a él ya no necesita pensión, pues habrá que disminuir la cantidad porque ya solo es para otro, que todavía es menor, o él lo despidieron del trabajo, o gana menos, o todo eso, ¿verdad? Claro, hay un procedimiento para establecer cuánto ganas. Si una empresa, por ejemplo, yo trabajo en la universidad, piden un informe ahí a la universidad, al departamento de tesorería, para ver cuánto gano yo mensualmente. La universidad tendrá que informar cuánto gano y los descuentos que me realizan, y podrán haber descuentos de deuda de X o Y, pero lo primordial son los alimentos. Eso sí, no hay discusión en eso, ¿verdad? Pero si trabaja en un banco, pues el banco informará. Si trabaja en la municipalidad o cualquier institución del Estado o una empresa privada, tendrá que pedir el informe. Hay trabajadores sociales que tienen que ir a la casa a ver cómo viven, cuál es su condición general de la familia, de sus vivencias, ¿verdad? Porque no puede ponerse una pensión igual para un niño de 10 años. El papá pues es albañil, no sé, o para otro niño también de 10 años que el papá es abogado, es médico, es ingeniero, trabaja en la universidad o trabaja en el Estado, en un ministerio, ganando otro salario. O sea, hay que ver todas esas circunstancias, no es nada más de que, mire, a él tienen que ponerle tanto porque esa es la cuota mínima o máxima. No. El juez tiene que establecer las condiciones siempre en beneficio de los menores. La prioridad son los menores. Las víctimas son los menores. Bien, estamos así, un estudio económico, así es efectivamente. ¿Estamos ahí? Sí, Lucía. Pero Sí, no están sí, licenciado, gracias. si no me vale que Saos puede pedir manutención la esposa, no. No, tendrá que, si no están casados, no. Y si quiere, pues tendrá que iniciar un procedimiento que se llama unión de hecho, ¿verdad? Para poder establecer eso. Alguien me preguntó algo de violencia, no alcancé a leer, perdón. Alguien ahí que preguntó algo, y si está en mis posibilidades lo puedo responder. Bueno, ahí le encargo de nuevo que lo haga así. Y aunque, perdón, lo haga, sigue, pero ¿qué me dice Francisco? Dígame, ¿qué me quiso decir Francisco, perdón? Francisco puede hablar. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Una consulta. En el caso del delito de violencia contra la mujer, ¿por qué aunque la mujer vaya a desistir, continúa el proceso? Mire, lo que pasa es que, como le dijera yo, ¿qué están protegiendo? ¿Qué están protegiendo? Mire, pues si usted, yo estoy seguro que usted no lo hace, Francisco, y yo estoy seguro que ninguno de los que está ahí lo hace si tiene su esposa o vive con alguien. ¿Qué están protegiendo en una violencia contra la mujer? Están protegiendo la vida de la mujer. Recuérdense que ha habido violencia que, perdonen, pero son casos graves que han dado muerte a las esposas o a las convivientes. Entonces está protegiendo la vida, su salud física, su salud emocional. Entonces, ¿cómo va a ser de que le golpea todos los días, él no le da el sustento, va a ir a parar al hospital un montón de veces toda golpeada, está fracturada, y que solo ella ponga y desista? Se está perdiendo el espíritu de la ley, porque la ley no va dedicada en contra de una persona en particular, va en beneficio social. Recuérdense cuando leímos el bien común. Y recuérdense algo importante del bien común. ¿Qué menciona el preámbulo y qué menciona el artículo 1? La base fundamental, la familia.
La familia está protegiendo, el Estado se está protegiendo a sí mismo porque sin familia no hay Estado. Fíjense en eso. Entonces, no, la misma ley, no. ¿Cómo va a existir? ¿Por qué? Porque la intimidó o porque, como decía un ejemplo en una plática que yo estuve una vez que llegó unas personas a platicar sobre el tema de la violencia familiar, decía, es que, ¿qué pasó? Es que hoy se pasó, siempre me pega, pero hoy se le fue la mano. ¿Cómo está eso? Eso no, si usted ama a una persona con quien convive, no es para estarla golpeando, pues. Y máxime si es una persona que le ayuda, le apoya, está con usted en las circunstancias de la vida y que uno le retribuya de esa manera, yo no lo consigo, pero verdad que uno pueda estar en la cabeza, bueno, o no sabe uno cómo viene la gente también en sus familias, ¿verdad? Cómo es que han venido, a veces somos producto de la familia, somos producto de nuestros padres, y ellos fueron producto de sus padres, no sabemos cómo venían, tal vez de repente desde allá vienen con esos problemas de violencia familiar y para ellos es normal que el hombre le pegue a la mujer, o al reinversa, porque también se da, ¿va? Se da también de que hay mujeres que también usan la violencia contra sus compañeros de vida. Pues yo no coincido eso. Yo creo que ustedes, aparte de que va a echar derecho, como serio no lo van a hacer nunca, ¿verdad? Porque la persona que está dispuesta con ustedes en matrimonio o simplemente amigos, los está aceptando en las circunstancias en que los conocen, los entienden y los apoyan. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más le puedo dar años en hasta compartiendo conmigo, aguantándome saber que sería que ingrato de mi parte de una violencia hacia ti? Pero yo estoy seguro que ustedes son los que van a ir erradicando esas malas prácticas. Bien, sigamos entonces, estamos ahí, ¿verdad? Y la última parte de la autocomposición, no apenas Florian, esa fíjense bien eso, cuidado, mucho oído con eso. El allanamiento, una cosa es en materia penal y otra cosa es en materia civil. En materia penal hablamos de allanamiento cuando las personas que están autorizadas por la ley, como son los cuerpos de policía, los Ministerio Público, ¿no?, están autorizados por un juez para entrar a una casa, para evitar un delito o porque ahí hay delitos se están cometiendo o son lugares para delitos o se esconden delincuentes, etcétera. Ese es el allanamiento en materia penal. En materia civil, no, el allanamiento es cuando la persona demandada se acepta los hechos. Dicen, bueno, la verdad es que me está demandando porque yo le debo y es cierto. ¿Cómo voy a pelear si es cierto? Lo que tengo que ver es cómo le pago. Entonces se allana, acepta los hechos que le dice o le señala el demandante. ¿Y dónde lo encontramos? En el procesal, civil y mercantil. ¿Quién nos ayuda ahí, por favor? Perdón, Juan. ¿Sí, Juan Arnoldo? ¿Levantó la mano Juan Arnoldo? Perdón, licenciado, fue por error. No hay pena. Leamos el 115 del procesal civil y mercantil. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. A ver, escuchamos a Roberto. El 115. Sí, 115, Roberto. Dice allanamiento. Si el demandado se allanare a la demanda, el juez previa ratificación fallará sin más trámite. Es cierto, mire, acepta los hechos. ¿Qué le queda al juez? No va a seguir un proceso por gusto. Si yo le debo a usted, Roberto, y usted me demanda porque no le pago, y yo le digo al juez, mire, señor juez, la verdad es que sí le debo. Y lo que yo propongo es pagarle de tal forma, aunque no me acepten esa forma, pero ¿qué va a hacer el juez? Va a decir, no, traigamos otras pruebas, sigamos el juicio. No. Entonces ahí, previa ratificación, dice, ¿qué quiere decir eso? Que cuando uno comparece por escrito aceptando, porque mire, en materia civil el 90% es escrito. Solo los juicios orales, que son pocos, son en audiencias habladas. Todo es por escrito lo demás. Entonces yo comparezco con un escrito,
donde digo que sí es cierto que yo le debo a Roberto, que no le puedo pagar, que estoy sin trabajo, que estoy enfermo. Bueno, le puedo contar un montón de historias al juez, ¿verdad? Pero al juez no le interesa. El juez ve que yo estoy aceptando, me estoy allanando. Entonces él dice, bueno, ratifique eso ante el juez. Y señala la audiencia, entonces mire, señala la audiencia del día miércoles, por ejemplo, 20 de abril a tal hora para que comparezca a ratificar su allanamiento. Y llega y dice, mire, usted presentó este memorial donde dice que ratifica, usted reconoce que este es su memorial, le reconoce que este es su firma, usted está de acuerdo con allanarse, sí. ¿Cuánto dicta en la sentencia? Pues, ¿para qué más? Esa es una forma de resolver el conflicto. Yo dispuse a allanarme, pues se llama autocomposición. Y de esa forma de la venganza privada y de la autocomposición llegamos a lo que es la heterocomposición. Heteros, recuerden el idioma español, heteros, otro, distinto, diferente. Heteros, otro. Aquí lo que sucede en la heterocomposición es que es una persona imparcial, una persona ajena al conflicto quien lo resuelve. Una persona totalmente distinta, pues se llama heteros. Otro es el encargado de proponer fórmulas o de solucionar. Regresemos al derecho romano. Cuando ustedes recibieron las clases de jueces, ¿se recuerdan de que vieron las 3 clases de jueces? El judex, el árbitro y el recuperator. ¿Alguien se recuerda qué hacía cada uno de esos jueces? Derecho romano, que estoy seguro que todos lo ganaron, ¿verdad? Sí, Lucía. Sí, Lick. ¿Por qué se ríe, Lucía? Ay, es que estuvo masacre salir de ese curso, Lick. No ganó Romano. Bien, sí lo gané, pero me costó un poco. Pero no fue conmigo. No, Lick, si sus exámenes son un amor, Lick. Igual que este semestre va a ser un amor su examen. Bueno, pues, pero recordemos, pues, a ver quién hace más, aparte de Lucía, quién se recuerda la clasificación de los jueces. Ya se las dije, el judex, el árbitro y el recuperator. ¿Quién se recuerda cuál era la función de cada uno de ellos? Eso es heterocomposición, heteros, es otro. Jueces resuelven. ¿Cuál es la función del juez? Resolver el problema, el conflicto, administrar justicia. Lo vimos en la clase anterior. Bueno, les voy a recordar porque parece que ahorita el derecho romano no se recuerda. El judex era aquel juez que resolvía conforme la ley. Judex quiere decir derecho, es un juez de derecho. ¿Se recuerdan ustedes las etapas del proceso que era la fase in jure y la fase in judicium? La fase in jure era ante el magistrado, que también se le llamaba pretor. Decíamos que cuando el pretor escuchaba las partes y había o se daba el cuenta que había un problema que resolver, daba la acción, dare actionem, ¿se recuerda? Daba la acción, dare actionem, y trasladaba el expediente con el juez. ¿Para qué? Para que el juez recibiera los medios de prueba que ofrecían las partes y dictara la respectiva sentencia. Pues el juez recibía el expediente para eso, para recibir pruebas y la sentencia, el judex. Pero aparte de ese judex que aplicaba el derecho, o sea, él, como en la actualidad, jueces de derecho. ¿No? Eso es derecho, el judex. Amigable componedor. ¿Y qué hacía? Pues proponía soluciones a problemas que podían arreglarse sin llegar a recibir medios de prueba ni dictar sentencia. Por ejemplo, en una partición de una herencia, ¿sí? Todos se recuerdan ustedes que el pater familias era el dueño absoluto de todo, y cuando él fallecía, heredaban quienes, pues sus herederos legítimos, cuando había, se recuerdan ustedes de la famosa sucesión intestada, que les hablaron en derecho romano, y la testamentaria, que es la otra también, ¿verdad? Las dos clases de sucesión, pero quedémonos con la primera. Cuando el pater familia fallecía, y no había un testamento que él dejara, era la sucesión intestada. Consecuencia de eso, quienes heredaran eran sus familiares, pues sus hijos, su esposa. Y cuando no había acuerdo para hacer la repartición de los bienes, acudían ante el magistrado, o sea, al pretor, y le exponían el problema. Decía el magistrado, bueno, aquí sí hay un problema, que hay que buscar solución. Entonces doy la acción, daré acción, y se lo pasaba al juez, que
Pues el árbitro, porque él es un amigable componedor y se ahí va, desde el proceso, revíselo y propóngales fórmulas de arreglo, porque esto se puede hacer así. Entonces el árbitro pues miraba quiénes eran los herederos, cuáles eran los bienes y le proponía la forma de arreglarlo. Es un árbitro. Es una forma de solucionar conflictos. Es un heterocomponente, como igual que el Judex. Y también, por ejemplo, y algo que se daba y se sigue dando y se da todos los días, son los pleitos que se dan entre los límites territoriales que se dan en los pueblos, entre los vecinos. Se pelean por los límites, que uno dice que su propiedad llega ahí, el otro no, que se pasó 1 metro, que se pasó medio metro, y llegan, hay problemas, y problemas graves han habido por los límites territoriales, ¿verdad? Que han llegado hasta la violencia y la muerte. Usted está hablando del caso que se da ahí en Agualá, ¿verdad? En Iztahuacán, pero ahí hay otras cosas independientes del problema, que es un problema antiguo de límites territoriales. Ahí hay otra clase de problemas también que ustedes tal vez han escuchado y leído las noticias y se dan cuenta que hay otra cosa más grave ahí. Pues ese es un árbitro, el que el magistrado proponía para que solucionara el problema. Miren, los límites aquí, usted dice que él se pasó 50 y usted dice que él no se pasó, pues busquemos un arreglo, pues que sea 25 centímetros de cada lado para que queden satisfechos y terminemos con el problema. O sea, ese es un árbitro, es un tercero que soluciona conflictos, es heterocomposición. Entonces, la heterocomposición en la actualidad le corresponde exclusivamente al juez, pero hay árbitros y vamos a ver cómo se utiliza la me dio, me lo borró. Si quieren le doy la palabra ahí para el compañero, pregunte que para eso estamos acá, para apoyarnos, para ayudarnos. Lick, una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Shady Garrido. Me surgió una duda, que ya que estaban hablando sobre la violencia, violencia contra la mujer, ¿cómo se puede llegar a una conciliación en un problema intrafamiliar en donde el hombre abusa física, psicológica y económicamente de su esposa sin tener que sancionarlo severamente? O sea, meterlo preso o algo. Mire, mire, primero que nada, como la medida, es que primero que nada es que no se acerque donde está. Ustedes que a veces ven películas del extranjero, dice el distanciamiento, va la primera, pues eso sucede en la realidad. Lo primero es que le evitan, primero el agresor se va de la casa, una medida inmediata, y le evitan que esté cerca de la casa o del trabajo o tratando de acosarla, es la palabra. Ahora, ¿hay conciliación? No, pues ahí no se puede conciliación porque no puede llegarse a un arreglo. Ya mencionamos que la parte ofendida, que es la mujer, no puede desistir de ese proceso. El Ministerio Público tiene que seguir con la investigación hasta que llegue al final, porque puede demostrar también en la persona que es el supuesto agresor, que él nunca la ha agredido y que hizo otro tipo de problemas, porque hay personas también que han utilizado las leyes para beneficios propios y no para el fin primordial que se fue creado. Han habido casos en que al final la sentencia es simplemente absolutoria, es decir, no condena a nadie porque se demostró que no había tal violencia, que no había tal acoso. Y la otra persona hizo uso indebido de una garantía que le permite la ley. O sea, que no creas que, bueno, yo vengo y pongo la denuncia. De momento el juez tiene que ver, de protegerla. Pero hay un desarrollo del proceso en el que va a establecer si es o no cierto. Recuerden además de que hay un principio que ya lo leímos el día anterior, que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Se me recuerdan el artículo 12 de la Constitución y el 16, me parece que no estoy mal en lo que es en la ley judicial, el debido proceso. El que no es así nada más de que desistamos, ya estuvo, pero muchos dicen, no, lléguense a un arreglo, conténtense. No, eso no es así, ¿verdad? Imagínense que si se da la violencia,
y que se desista y regresa otra vez a la casa y la próxima vez la violencia se excede, puede cobrar la vida de una persona. No, hay personas que también no hacen el uso adecuado o se amparan en esa ley para sus fines que uno ignora realmente, ¿verdad? Pero no son los mejores. ¿Estamos ahí? Bien, entonces decíamos que para servirle, ¿cómo es? Shady. O sea, pues, como decía, pues la heterocomposición y puede ser una persona ajena. Por eso es que este proceso ya es imparcial. ¿Por qué imparcial? Porque es una persona que no tiene nada que ver con las partes. El juez no tiene absolutamente nada que ver. El juez es una persona que ha estudiado derecho para resolver conflictos, una persona imparcial, una persona fría. Ustedes piden un juez, se pueden sentar con no se les olvide, no tenemos corazón. Pero que tenemos una piedra, somos duros, no tenemos corazón. Nosotros tenemos que escuchar a las personas que tienen el problema, ver si legalmente tiene una solución que le favorece y pelear por esa solución. Pero no a ponerse a llorar, eso no, ¿verdad? Y el juez menos, el juez no, es duro. Pues sea atento, educado, lo que ustedes quieran, los escucha, pero cuando él resuelve conforme a derecho. Es un judex, jueces que resuelven conforme a derecho. Eso es lo que conocemos como la heterocomposición. Es imparcial, es justa, porque es lo que se busca, la justicia, ¿verdad? Y se supone que el juez se ha estudiado derecho y se ha especializado en una materia determinada, es porque tiene conocimientos para resolver los conflictos de una manera pacífica y justa. No se les olvide, 3 han sido los sistemas que están en nuestra ley, o sea que aun cuando son sistemas que vienen desde la época antigua, desde la época primitiva, si quieren, desde las legislaciones más antiguas, como son la legítima defensa o autodefensa, como es la autocomposición y la heterocomposición, están regulados en los sistemas jurídicos actuales y ya los señalamos en nuestro derecho. En penal está la legítima defensa, debe reunirse requisitos específicos para ello. Está la autocomposición que ya señalamos, el desistimiento, la transacción, el allanamiento, la renuncia de derechos. Y está la heterocomposición, que es propiamente el proceso, el debido proceso, que va desde que una persona es inocente, tiene que ser oído, citado y vencido en un juicio en un tribunal competente y preestablecido. Al final, pues, se verá si es o no inocente, pero la inocencia se presume y no se prueba. Lo que tiene que hacer el ente investigador, que es el Ministerio Público, es probar la culpabilidad, no la inocencia. Dices que prueba su inocencia, la inocencia no se prueba. Todos somos inocentes. Y ese es un principio universal de los derechos humanos. Está en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Naciones Unidas. Todos somos inocentes. Todos merecemos un juicio imparcial y justo. Todos merecemos recursos idóneos para defendernos. Esas son las 3 formas en simples. Recuérdense que tanto la legítima defensa como la autocomposición son injustas, son imparciales, son egoístas. En cambio, la heterocomposición no es egoísta, es justa, es imparcial, es pacífica, trata de llegar al fondo del asunto y resolverlo de una manera justa, equitativa para las partes que participan en ese proceso. El juez no tiene absolutamente nada que ver. Cuando el juez está en una causa por la que pueda dudarse de su imparcialidad, la ley establece los casos, como vamos a verlo mucho más adelante, en los que el juez tiene que dejar de conocer un caso para que lo conozca otro que no se ve involucrado. Por ejemplo, un juez que resulta que su familiar está sujeto a un proceso, pues él va a actuar imparcialmente. ¿Por qué? Porque es un ser humano con sentimientos hacia su familia. Imagínense su hermano. Usted es el juez y llega su hermano, un preso. Usted quiere sacar a su hermano y si él es realmente responsable o no. Entonces la ley le ordena que él no puede conocer de ese caso. Ya lo vamos a ver, son las famosas excusas. El juez debe excusarse para que otro venga, ¿verdad? Hay varias causas de excusas
que están en la ley del organismo judicial, que señala cuándo un juez debe dejar de conocer, pero la regla general es que el juez es imparcial. Imparcial, administra justicia, se resuelve de forma pacífica los conflictos que se le plantean. Bien, estamos en eso. Si hay algunas dudas, para que ya entremos a la otra parte, que es lo que es el derecho procesal. ¿Hay alguna duda en esa forma de solución de conflictos, jóvenes? ¿O no me entendieron nada? No, está claro de mi parte. Muchas gracias, Lick. Todo claro, Lick. ¿Todo claro, Lick? Va, está claro, bien. Vamos. Muchísimas gracias. Va, bien, va Roberto. Pues veamos ahora lo que es el derecho procesal, que aquí es donde nos vamos ya a mantener de en adelante. ¿Qué es el derecho procesal? Cuando ustedes estudiaron su introducción al derecho, les enseñaron clasificaciones de derecho. ¿Se recuerdan ustedes qué clases de derecho les enseñaron? No me va a decir que no ganaron de introducción al derecho estando ya en teoría el proceso. Jóvenes, a ver, por favor. Sí, Eric. Derecho subjetivo, derecho objetivo. ¿Qué más? ¿Qué más, Eric? ¿O quién le ayuda a Eric? ¿Está bien lo que dijo Eric? A ver, Jorge o Jorge Mario. Derecho positivo, derecho vigente, derecho natural, derecho público, derecho privado, derecho adjetivo, derecho sustantivo y así más. Bien, gracias, ¿eh? Sí. Sé que dentro del privado está el civil, ¿no? Sí, está bien, Eric, sí. O sea que sí ganaron bien lo que es su introducción al derecho. Gracias, Jorge Mario, y gracias, Eric. Bien. Entre esas clasificaciones de derecho que ustedes vieron en vigente, no vigente, consuetudinario, derecho público, derecho privado, es decir, todo eso, hay algo importante que vamos a ver en este curso, que es a qué se refiere el derecho público y el derecho privado. Fíjense bien esto, es sencillo, sencillo, sencillo. Cuando las personas en un proceso están en igualdad de condiciones, cuando no se impone una sobre la otra, estamos en derecho privado. Ustedes, por ejemplo, pueden fácilmente celebrar un contrato de arrendamiento de una casa o del Ministerio de Educación, por ejemplo, para que instale ahí una escuela. O con el Ministerio de Salud para que instale ahí un hospital o una casa de salud. O ustedes celebran un contrato con el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas para que donde vivan pues construyan unas oficinas por X tiempo y al terminar devuelvan eso, lo destruyan. Ustedes están en una condición de derecho privado porque pactan las condiciones, pactan la renta si se va a dar. Es decir, cuando el Estado y los particulares están al mismo nivel, es derecho privado. Fíjense eso. Cuando el Estado está en un plan de igualdad con sus ciudadanos en sus relaciones jurídicas, estamos en derecho privado. A ustedes el Estado no los puede obligar a que se les alquilen su casa por una escuela. Si ustedes quieren, se la dan, y si no, puede decirle, mire, nos parece bien la ubicación donde está, el tamaño de su casa, nos es suficiente para poner una escuelita ahí de preprimaria o de párvulos, como se llamaba antes. ¿Cuánto quiere de renta? Pues bien, está bien, yo se lo doy un tanto mensual, no empiezan las negociaciones. Cuando están en eso, están en derecho privado. Nadie está en una posición superior. Todo mundo está en las mismas condiciones. Derecho privado. Pero cuando el Estado nos impone las condiciones en las que debemos actuar, es derecho público. Porque no podemos decirle que no. Cuando el Estado usa su poder de imperio, no podemos decirle que no. Y el derecho procesal es público. ¿Por qué? Porque sus normas son de imperativo cumplimiento. Fíjense eso. Todas esas normas que van del artículo 1 al 600, no sé cuánto, no recuerdo en ese momento, del procesal civil mercantil, es derecho público.
lo que la ley, los artículos del 1 al 200 que de la ley del mundo judicial es derecho público, creo que es como 208, 209, algo así. Se nos impone, nos obliga el derecho público. Cuando tenemos que hacerlo como el Estado dice, no tenemos otra cosa más que cumplir y estamos ante su naturaleza de derecho público. Cuando ustedes lean sus leyes, cuando les ordena una ley, cuando dice deberá, es imperativo, es que es derecho público. Si ustedes leen el artículo y dice podrán, eso es discrecional, es privado. Y en el caso de la teoría del proceso y lo que vamos a hacer del proceso, todo es obligatorio. Una que otra norma por ahí perdida es discrecional o de podrán, pero es una mínima, y la vamos a señalar en su momento. ¿Cuáles son? Pero todas, el 99.99 son de derecho público. Y vamos a ver un ejemplo sencillo. Cuando nosotros vamos a comparecer a un tribunal, tenemos que hacerlo, como les decía, generalmente es por escrito. Si es hablado, también debemos reunir los mismos requisitos, solo que diciéndolos de palabra, el otro es escribiendo. Nosotros le llamamos un escrito, o un memorial, o una demanda. Es lo mismo. Escrito, memorial, demanda o primera solicitud, es lo mismo. No hay diferencia. Bueno, ¿qué es escrito? Es una cosa, primera solicitud es otra cosa, no, es lo mismo. Son sinónimos. En una primera solicitud debemos reunir requisitos indispensables. Con un requisito que nos falte, simplemente nos dicen no. Fíjense bien. Un requisito que uno dice, bueno, ¿y para qué me lo está preguntando? Si esto no vale la pena. Claro que sí. Todo tiene su razón de ser, porque lo exige la ley. Y para que empecemos a tener idea de este derecho público al que nos metemos hoy, ahí como dice, nos estamos subiendo al barco del derecho público y ahí vamos a estar todo el semestre en derecho público. Vamos a usar el derecho privado para algunos ejemplos, pero vamos a estar exclusivamente en ese barquito ahí de derecho público. ¿Quién nos ayuda con el artículo 61 del Procesal Civil y Mercantil, 6.1? Escrito inicial. Sí, Sandy. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente: designación del juez o tribunal a quien se dirija, nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo representa, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. 3. Relación de los hechos a que se refiere la petición. 4. Fundamentos de derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas. 5. Nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignora la residencia, se hará constar. 6. La petición en términos precisos. 7. Lugar y fecha. 8. Firmas del solicitante y del abogado colegiado de la patrocinio, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Gracias, Sandy. Esos son los ritos que no pueden faltar ni uno solo. Se nos ordena, fíjense bien, el cómo empieza el artículo. Es imperativo. No dice que podrán, y en algo de rito no dice que podrán. No le están facultando para eso, le están obligando. Dice, bueno, yo puedo poner mi nombre, a mí no me gusta mi nombre muy largo, solo puedo poner Juan López. No, ese no es su nombre. Usted se llama como fue inscrito su nacimiento y como está en su DPI. Juan Antonio López Fuentes, por ejemplo. Ese es su nombre, usted no puede cambiarlo. Porque la ley le dice el nombre completo. Edad. Usted no puede poner soy mayor de edad, no. Su edad. 20, 18, 30, 19 años.
¿Por qué? Porque hay que establecer si está en el goce de sus facultades físicas y mentales, si tiene capacidad de goce y su capacidad de ejercicio especialmente. Además hay que ver si es nacional o extranjero, pues es su nacionalidad, si es guatemalteco o si es extranjero. Si es guatemalteco, pues que tenga 18 años en adelante, ciudadano con facultades generales y con derechos de goce y de ejercicio. Pero si es extranjero, puede ser que el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que la mayoría de edad es a los 21. Hay que establecer su nacionalidad y su edad, porque si tiene 20 años y es estadounidense, es menor de edad. Y ya vamos a ver que tiene que respetarse su condición de menor de edad en su país, estando aún aquí. O sea, todo lo pide. No es por gusto, lo pide. Y fíjense bien, les decía que con un requisito que no llenen, se los rechaza. Y veamos, ahí mismo, a ver, Jorge Mario también nos ayuda con el artículo 27, 27 creo que es. 27. A ver quién nos ayuda ahí. Jorge Mario o Rafael. Del Código Procesal Civil y Mercantil. Mercantil, sí, perdón. Perdón, Jorge Mario. ¿Sí es ese? Sí, Procesal Civil y Mercantil. Permita. ¿Qué artículo dijo? Disculpe. 27. Pues. 27. Fundamentos legales. Los tribunales rechazarán en forma razonada toda solicitud que no llene los requisitos que la ley establece. Mire, qué fácil. En 2 líneas le dijo todo. Usted no puso qué nacionalidad tenía. No señaló cuál era su estado civil. O simplemente no señaló su edad, solo puso que era mayor de edad. Mire, en dos líneas dice que el juez se lo rechaza porque son normas de imperativo cumplimiento. Y por si tenemos dudas, nos lo vuelve a decir en el artículo 109 de ese mismo código. ¿Quién nos ayuda aparte de Jorge Mario y de Sandy? ¿Quién nos ayudaron? ¿Quién más? A ver, ¿quién nos ayuda por ahí que tenga el 109 del Procesal Civil y Mercantil? Yo lo tengo, Lic. A ver, por favor, Carlos Alfredo. Artículo 109, omisión de requisitos legales. Los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los derechos que hayan encontrado. Los defectos, perdón. Sí, así es, Carlos Alfredo. Gracias, Carlos Alfredo. Si ustedes llevaron la lectura, los términos que utiliza son imperativos. No dice podrán, arreglarán, no. No dice siquiera que les darán la oportunidad de corregir errores, no. De una vez les dice, eso es derecho público. No puedo yo decir, mire, a mí no me gusta que poner eso, no, ¿y por qué voy a poner yo que soy estudiante, o que soy abogado, o que soy médico, o que soy... No. Ya, vamos a ver, todo tiene una razón por la que tienen que hacerlo. Y esos requisitos de la primera solicitud nos los vuelve a repetir en los artículos 106, 107 y 108. Leamos el 106 de ese mismo código. 106. Contenido de la demanda. A ver, démosle la oportunidad ahí a Roselyn Sandy. Para usted nos ayudó, démosle la oportunidad a Roselyn. Artículo 106. Contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Gracias, Roselyn. Se fijarán con claridad y precisión. No le está diciendo si quiere lo pone o no. Fíjense bien. Y ahí mismo nos señalan los artículos siguientes las obligaciones que tenemos con los documentos. A ver, ¿quién nos ayuda con el 107? Yo, licenciado. A ver, ayúdenos, por favor. Artículo 107, documentos esenciales. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición,
los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. Gracias. Mire, fíjese que tiene una noticia que deberán acompañarlos. O sea que no hay otra oportunidad. Pero después los voy a presentar, no hay después. Porque esa norma obligatoria es imperativa, es de obligatorio cumplimiento, ineludible cumplimiento. Es que, miren, no lo tengo ahorita el documento, pero lo voy a buscar. Se equivoca, entonces no. No se meta usted a pelear como si no tiene lo que la ley le ordena, para nada. De una vez dice que no lo puede hacer en otro momento. A ver, Eugenia, Elsa Eugenia, hay unas con el 108. Y inadmisibilidad de documentos. Si no se presentaran con la demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente, salvo impedimento justificado. Ahí está claro, mire. Y no es un impedimento justificado, es que no los encontraba, ¿verdad? Eso no es impedimento. Ya tiene que ser algo que realmente justifique, o se extravió y hay una denuncia del Ministerio Público que no aparece, hubo un incendio en la casa, se quemó todo, pero está declarado que se perdió, se quemó tales y tales cosas. O sea, impedimento justificado, no nada más porque no tuve tiempo de buscarlo, porque me cambié de casa y no sé dónde lo metí. No. Fíjense eso, es claro, son leyes imperativas, obligan, y eso es nuestro derecho procesal, lo que vamos a entrar. Ya estamos en eso. Son normas de imperativo cumplimiento. No se les olvide entonces, el derecho procesal es de naturaleza eminentemente pública. ¿Y por qué es pública? Porque todas sus normas son de imperativo cumplimiento. ¿Estamos ahí? Sí, más o menos han entendido el día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Si no, pues lo dejamos ahí para la próxima clase, pero si tienen alguna dudas es el momento para que tratemos de aclararlas, o si no puedo por ahora, pues lo hacemos en la próxima clase. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Descanse. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lee. Gracias. Buenas noches, gracias. Bonita clase. Feliz noche, No, licenciado. gracias, nos vemos el viernes. Seguimos con en teoría el proceso, con el derecho, con lo que es derecho procesal, no se les olvide. Ya nos falta bastantito ahí hablar sobre su naturaleza jurídica y hablar un poquito de las clases de derecho y las fuentes. Eso, por favor, lo agotamos el viernes. Sí, perdone, buenas noches. Sí, buenas noches, Marielos. Fíjese que yo tuve un inconveniente que no podía ingresar a sus clases, hasta hoy logré ingresar y estoy un poquito perdida. No sé si usted pidió algún libro para bajarnos o solamente el documento que No, Marielos, estamos mire, yo libro no pedí ningún libro oficial, solo le sugerí a los compañeros y a los que no estuvieron, es una sugerencia que puedan adquirir, ya sea el del doctor Mario Aguirre Godoy o el de la licenciada Crista Ruiz de Juárez. Les decía que ellos fueron profesores de esta materia, coordinadores del curso, y les señalaba que esos libros están redactados de acuerdo al programa de la facultad y citan las leyes guatemaltecas. Y yo les decía que el más favorable económicamente, según tengo conocimiento, es el de la licenciada Crista Ruiz de Juárez. Ese les puede ayudar bastante en el curso, ¿verdad? Pero obligatorio no hay ningún libro. Ustedes, si tienen algún otro que les pueda ser útil, lo pueden utilizar. La única ventaja que tienen estos dos que les he mencionado es que como son profesores de guatemaltecos, pues todos los respaldan en las leyes guatemaltecas y ahí citan los artículos, los que estamos mencionando constantemente. Ajá. Bueno, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Vaya, Marielos, a servirle. Ahí estamos. Bien, feliz noche entonces de nuevo a todos. Buen provecho y primero Dios estamos en esto de nuevo el viernes. Buenas noches. Buenas noches, feliz noche a todos. Cuídense.
Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.